Sean ustedes bienvenidos al auditorio doctora Abraham Ayala González en esta sesión general, la cual compartimos en esta ocasión en conjunto con el curso que se está organizando y que ustedes, algunos ya han estado acompañando desde días anteriores, y de la Asociación Mexicana de Cirugía Digestiva. Ya el doctor Aldo nos dirá, no siempre me hago bolas, pero lo más importante en este caso es presentar en este momento dentro de la sesión este módulo que será encabezado y coordinado por el doctor Juan Miguel Abdo Francis, un conocido de todos nosotros, maestro y amigo de manera personal de un servidor, y a quien le damos la bienvenida nuevamente hasta su casa, doctor, el Hospital General, para que nos haga favor de presentar a los ponentes de la siguiente sesión, que versará sobre cirugía y bariatría. Doctor Abdo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Rosales, como siempre. Gracias por la amabilidad de poder estar aquí en mi casa, en el Hospital General de México, en esta ocasión con un evento conjunto que empezó el día de ayer y muchos de ustedes han estado asistiendo, en donde la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo que presido, la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y la Asociación Mexicana de Hepatología se conjuntaron para hablar de obesidad, más el DI y cirugía gastrointestinal. El día de hoy y en el marco de la sesión general de nuestro queridísimo Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y agradeciendo a la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo su valioso apoyo para que esta sesión pudiera ser llevada a cabo por nuestra asociación, es un placer presentarles al coordinador del módulo de cirugía y bariatría. Este módulo estará a cargo del doctor Víctor Alfonso Reyes Gómez, quien ustedes conocen muy bien como subdirector quirúrgico de nuestra institución. Él es un médico cirujano, especialista en cirugía general en este Hospital General de México, hizo también alta especialidad en cirugía bariátrica, es especialista en cirugía plástica y bueno, actualmente conduce esfuerzos de varios de los servicios a través de la subdirección. Nos honra además representando a mi querido doctor Jet Raful Zacarías Esat, quien es nuestro director de coordinación médica de este hospital. Bienvenido, señor subdirector, adelante. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bien, buen día a todos. Le agradezco muchísimo la presentación al doctor Abdo, gran maestro y muy estimado por muchos aquí en el hospital. También agradecemos el esfuerzo que realiza junto con la asociación que preside, con la intención de mantener la academia y además fortalecer la educación de nuestros residentes y de los asociados. Damos inicio primero a esta sesión general con la participación de uno de nuestros residentes de alta especialidad, graduado de cirugía general en este hospital, y que tiene el día de hoy a cargo realizar la plática de las indicaciones actuales para cirugía bariátrica. Es el doctor Francisco Fernando Valadez Martínez, ex residente de nuestro hospital y actual residente de alta especialidad en cirugía bariátrica y laparoscopía avanzada. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar en este auditorio y compartir con ustedes este espacio. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Yo soy el doctor Francisco Fernando Valadez Martínez, residente de alta especialidad de cirugía bariátrica y metabólica de aquí del Hospital General de México. Y vamos a ver el tema indicaciones actuales de la cirugía bariátrica. Como antecedentes, debemos de conocer que desde el inicio de la cirugía bariátrica en los años 50 y hasta la creación de los Institutos Nacionales de Salud, como principal fuente de financiamiento para la investigación médica en el mundo, en específico en 1978 se empezaron a realizar las indicaciones generales de cirugía bariátrica en el mundo, pero basadas en la experiencia de cada cirujano bariatra. Aún no existía un consenso internacional de las indicaciones. Por lo tanto, hace 30 años, precisamente en 1991, los Institutos Nacionales de Salud convocaron una conferencia donde se publicó una declaración sobre la cirugía gastrointestinal para la obesidad, que reflejaba la evaluación de expertos con información disponible hasta ese momento. Específicamente, se buscó abordar tratamientos para la obesidad con criterios de selección y eficacia, riesgos de las opciones de tratamiento tanto quirúrgico como no quirúrgico, hablando de medicamentos, dieta y actividad física. En esta declaración de 1991 describió, como vemos, la gastroplastía vertical anillada
junto con el bypass gástrico en YDRU, como los principales procedimientos que se realizaban en ese momento, dando como resultado las indicaciones que habían sido utilizadas por proveedores, hospitales, aseguradoras, como estándar para criterios de selección quirúrgica, que todos en algún momento conocimos como IMC mayor de 40 o IMC mayor de 35 con comorbilidades. Pero la cirugía bariátrica evolucionó desde entonces, ha ido progresando y se han ido publicando cientos de estudios sobre la epidemia mundial de obesidad y la experiencia global con la cirugía bariátrica, lo que ha mejorado enormemente la comprensión de la obesidad y su tratamiento, ahora reconocida como una enfermedad crónica. Actualmente, los procedimientos tienen un auge y vemos que las cirugías predominantes son el bypass en YDRU y la gastrectomía en manga. Juntos representan aproximadamente el 90% de las cirugías realizadas a nivel mundial, las cuales se realizan mediante abordajes mínimamente invasivos, ya sea laparoscópico o asistido por robot. Y todo este avance, con todo este avance, hubo una disminución significativa de la mortalidad general, oscilando entre el 0.03 y 0.2%. Por todo esto, los líderes de dos sociedades muy importantes en el mundo, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, por sus siglas ASMBS, en conjunto con la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos, IFSO, publicaron en 2022 una declaración en conjunto de la información científica actualmente disponible sobre la cirugía bariátrica y sus indicaciones, que son las que nos rigen hasta la actualidad. Estas indicaciones son basadas en el índice de masa corporal, que a pesar de sus limitaciones para estratificar con precisión este riesgo de los pacientes con obesidad en relación con el futuro riesgo para la salud, es el criterio más viable y el más utilizado. Se postuló también que la obesidad clase 3 y clase 2, obesidad clase 3 la llamamos el índice de masa corporal mayor a 40 y clase 2 entre 35 y 39.9, los problemas físicos, las comorbilidades relacionadas o incluso el no tener estas comorbilidades, solo el hecho de tener el riesgo de desarrollarlas, propician deterioro en la calidad de vida y amenazan la salud general. Por lo tanto, se recomienda cirugía bariátrica en esta población. En la obesidad clase 1, índice de masa corporal de 30 a 34.5, sabemos que es una enfermedad bien definida que causa o exacerba múltiples comorbilidades. Por lo tanto, está indicada también en estos pacientes que no logran una pérdida de peso duradera o una mejora de las comorbilidades con tratamientos no quirúrgicos. Pero, ¿qué comorbilidades están asociadas con la obesidad? Pues vemos que por lo menos hay descritas, hasta ese entonces en las guías, había 13 patologías, ¿no? Vemos diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, SAOS, enfermedades cardiovasculares, propiamente enfermedad coronaria arterial, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, asma, MUSCLE-D, que ya han hablado el día de ayer y hoy, se hablará también de este tema, enfermedad renal crónica, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, ERGE, pseudotumor cerebral y enfermedades osteoarticulares. Cabe mencionar que aquí no aparecen neoplasias, pero es una patología pues muy importante y según estadísticas en los próximos años la obesidad va a superar al tabaquismo como principal causa de cáncer a nivel mundial. Ahora, de acuerdo a estas nuevas indicaciones, también se describen ciertas consideraciones específicas. Sabemos que el IMC no considera sexo, edad, etnia ni distribución de grasa corporal de un individuo y se reconoce solo como una aproximación de la adiposidad. Por lo tanto, hay que adaptarlo según la población. También la cirugía bariátrica está indicada como terapia puente para otras patologías, que ya lo vamos a ver. Y se describieron también poblaciones identificadas como alto riesgo
para cirugía bariátrica, que las cuales tienen cierta consideración. En la consideración específica, según la población, en Asia, la prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares es mayor con un índice de masa corporal más bajo que la población no asiática. Por lo tanto, en estas zonas, el índice de masa corporal se tiene que ajustar para definir la obesidad con un umbral de 25 a 27.5. En las consideraciones según la edad, al igual que en otras cirugías, la cuestión de si debería existir un límite superior de edad es compleja y no hay un límite superior establecido. Parece que otros factores, además de la edad, como la capacidad cognitiva, física, hábitos como el tabaquismo, desempeñan un papel importante. Es imprescindible considerar la fragilidad más que la edad como un factor independiente con tasas más altas de complicaciones después de la cirugía bariátrica. Por lo tanto, se recomienda una selección cuidadosa que incluya esta evaluación. En cuanto a la consideración específica de pacientes pediátricos, necesitamos darnos una idea del sobrepeso y la obesidad en esta población. Viendo esta imagen, vemos que la prevalencia de obesidad en pacientes de 5 a 11 años es de 35.6 y de 12 a 19 años de edad de 38.4. Estos niños y adolescentes con obesidad soportan la carga de la enfermedad y sus comorbilidades hasta la vida adulta. Con esto aumenta el riesgo de mortalidad prematura y mayor complicación de las comorbilidades. Por esta razón, la Academia Estadounidense de Pediatría, en conjunto con la ASMBS y la IFSO, recomiendan considerar la cirugía bariátrica en niños y adolescentes con un índice de masa corporal mayor al 120% del percentil 95 asociado a una comorbilidad. O también está indicada con un índice de masa corporal mayor a 140% del percentil 95, que es considerada clase 3 de obesidad infantil. La cirugía en menores de 18 años es segura, mantiene un peso duradero, una pérdida de peso duradero, y no se debe considerar una etapa Tanner ni una edad ósea como requisito para la cirugía. Otra consideración específica de la cirugía bariátrica es que puede ser eficaz como terapia puente a la artroplastía articular total en individuos con obesidad clase 2 o 3, cuando ésta se realiza más de 2 años antes de la cirugía articular, reduciendo el tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria y complicaciones posquirúrgicas propia de la artroplastía. También sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de hernia ventral, aumentando el riesgo de problemas de cicatrización, infecciones y complicaciones tras la reparación de una hernia, así como la recurrencia. La evidencia sugiere que en pacientes con hernias grandes y crónicas de la pared abdominal pueden beneficiarse de una pérdida de peso significativa. Por lo tanto, se debe considerar primero la cirugía bariátrica y, en consecuencia, reducir la tasa de complicaciones asociadas con reparación de hernia y aumentar la durabilidad de esta reparación. También se ha descrito la cirugía bariátrica como terapia puente en pacientes con enfermedad orgánica terminal, como una forma de mejorar su candidatura para el trasplante. Estos pacientes pueden lograr una pérdida de peso significativa y ser candidatos para recibir un trasplante de órgano. Posteriormente vamos a ver una plática de este tema en específico por el doctor Abraham Razo. Y también se describen que debemos de tener en cuenta los pacientes específicos considerados como alto riesgo. Sabemos que el riesgo de mortalidad aumenta con el aumento del índice de masa corporal y específicamente el índice de masa corporal mayor a 50. Se ha implicado aumento del riesgo quirúrgico en varios estudios, así como individuos con índice de masa corporal mayor a 60 se considera un riesgo especialmente alto para mortalidad, ya que estos pacientes tienen una mayor carga de enfermedades asociadas y una anatomía quirúrgica más desafiante. Por lo tanto, se debe considerar la cirugía bariátrica como un método para pérdida de peso
considerando el adecuado protocolo y optimización del paciente. No es una contraindicación, pero hay que tenerlos en cuenta como población de alto riesgo. La cirugía bariátrica, además de inducir una pérdida de peso significativa, se ha asociado también con una mejora histológica de la enfermedad hepática, principalmente en fibrosis en casos tempranos. Esto conduce a un menor riesgo de carcinoma hepatocelular. Debemos de saber que los pacientes con obesidad y cirrosis tienen una mayor mortalidad perioperatoria, pero aún así sigue siendo menos del 1% y mantenemos los beneficios ya descritos. También cada vez hay más datos que sugieren que la cirugía bariátrica puede ser un útil complemento para pacientes que van a trasplante cardíaco, como ya lo mencionamos, o incluso previo a una colocación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Desde el consenso de 1991 y hasta la fecha, si llegamos a tener un paciente candidato a cirugía bariátrica, este paciente debe ser visto por un equipo multidisciplinario, con acceso a experiencia médica, quirúrgica, psiquiátrica y nutricional. Esto refleja la complejidad de la enfermedad. Debemos de resaltar que toda decisión quirúrgica y de en qué momento vamos a llevar al paciente a cirugía va a ser por el cirujano bariatra, que va a ser el líder del equipo. Y tenemos que identificar y corregir cualquier eventualidad antes de la cirugía, ¿no? Optimizar de manera correcta a nuestro paciente. Y muy puntual también hay que identificar estas afecciones que también están asociadas a los pacientes con obesidad como afecciones de salud mental, principalmente depresión, trastornos por atracones, abusos de sustancia. Es muy importante evaluar la psicopatología del paciente por todos los cambios que va a tener en su imagen corporal, en el estilo de vida. También identificar factores que pueden influir en los resultados posteriores a la cirugía, como el nivel socioeconómico, el apego nutricional y el apego a su suplementación. Si ofrecemos este equipo multidisciplinario al paciente, con las indicaciones que ya mencionamos, vamos a lograr reducir las complicaciones perioperatorias, mejorar estos resultados y obtener los beneficios de la cirugía bariátrica, llámese pérdida de peso, remisión de las comorbilidades asociadas y mejorar la calidad de vida. Como conclusiones, sabemos que desde el 91 se ha comprendido a la obesidad y a la cirugía como un tratamiento clave en esto, y hay mucha investigación y habrá más en los próximos años. Sabemos que la enfermedad es una enfermedad, la obesidad, perdón, es una enfermedad compleja, requiere un diagnóstico y atención temprano, y que la cirugía bariátrica con una adecuada indicación es una herramienta clave para tratar la obesidad. Y ojo, no es el camino final, es parte del proceso para tratar la obesidad. También sabemos que el objetivo principal es recuperar esa salud del paciente, eso que se perdió, y mejorar la salud en los aspectos biopsicosocial para mejorar la calidad de vida, que es lo que se busca. Sabemos que habrán cambios y ajustes en los años posteriores respecto tanto a las definiciones como a estas indicaciones de cirugía bariátrica, que vemos que en 30 años cambió prácticamente mucho y esperamos esos cambios en los próximos años. Como conclusión, les dejo esta frase de Hipócrates de Cos que dice: antes de curar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron, haciendo énfasis en que el objetivo, y repito, no es como tal la pérdida de peso, no solo es perder peso con la cirugía, es mejorar esos hábitos en todos los aspectos, mejorar la calidad de vida y recuperar eso que se tuvo y se perdió en algún momento, que es la salud, que sabemos, como ahorita lo vemos, con una adecuada indicación quirúrgica y compromiso, podemos ayudar a los pacientes y recuperar la salud. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Valadez por su participación. Muy interesante las indicaciones actuales para cirugía bariátrica. Hay que recordar que en este año se publica un artículo bastante valioso en el cual se pide ya no tomar el índice de masa corporal como la primera herramienta o la más importante para
determinar si un paciente requiere cirugía bariátrica o se vería beneficiado de la cirugía bariátrica. Es ahora la bioimpedancia, uno de los, ya lo utilizábamos y lo usamos aquí en el Hospital General de México hace tiempo, pero este artículo da un poquito más pie a que utilicemos la composición corporal y no tanto de índice de masa corporal como una indicación más franca, así como también una herramienta para el seguimiento de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Asimismo, pues interesante el cómo ha ido evolucionando y hacer un poquito de conciencia de que seguramente todos en algún momento cuando hemos dado una consulta en este hospital nos hemos encontrado con alguna de estas indicaciones de cirugía bariátrica, lo cual es bastante preocupante. La población actualmente, tanto pediátrica como de adultos en México, es la más obesa en el mundo, de manera que nosotros como estando al frente de alguna atención médica, tenemos la responsabilidad de poder detectar alguna de estas indicaciones e incluso llevar a estos pacientes a la clínica de cirugía bariátrica. Para continuar nuestro programa, pedimos al doctor Julio César Zavala Castillo, el actual jefe de cirugía general, nos hable un poco acerca de los principales procedimientos bariátricos y la casuística en el Hospital General de México. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor Reyes. Gracias, doctor Abdo, por la invitación. Gracias a la Sociedad Médica por darnos este espacio y a la Dirección de Educación para poder tener participación en esta sesión. Bueno, la verdad es que desde el 2009 que se inició la clínica de cirugía bariátrica en el hospital han pasado muchas cosas. No había consejo. Veníamos en la transición de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica. Ya llevaba algunos años el grapeo laparoscópico en el mundo, pero en el hospital nuestro equipo de laparoscopía había que ponerle un guante para poder hacer los procedimientos. Entonces fue un cambio muy importante 2009-2010 que se inició la cirugía bariátrica laparoscópica formal en el hospital y me siento orgulloso de formar parte de ese inicio. Fue hasta el 2012 que pudimos pertenecer a la UNAM. La UNAM nos dio la validez y pudimos crear el curso de alta especialidad. Entonces vamos a hablar de los procedimientos que se hacen en el Hospital General de México de una forma muy, muy puntual. ¿Qué se hace en el Hospital General de México? La manga, el bypass clásico en Y de Rux y el bypass de una sola anastomosis. Al principio, manga gástrica, pues bueno, es que se refieren a la manga de un saco, para que quede claro, ¿no? Porque muchos pacientes, yo creo que algunos de nosotros también como que decíamos, manga, bueno, quise poner esto. Bueno, se reseca la mayor parte del estómago, idealmente, antes era hasta el 90%, pero estábamos con mayor relación a medios hipertensivos intraluminales si hacemos una resección tan amplia. Se ha visto que ahora la efectividad del procedimiento depende de la resección principalmente del fondo. No hay modificaciones en cuanto al nivel de donde llegan los alimentos en el intestino, porque como vemos, únicamente es disminuir la bolsa gástrica. Se vio antes, se pensaba que era un procedimiento restrictivo, ahora vamos, ya todos los procedimientos bariátricos se ha visto que tienen su componente metabólico y en este caso no es la excepción. La tasa de complicaciones nutricionales es baja porque realmente nada más disminuye la cantidad de alimento que se ingiere y es la cirugía bariátrica más común en todo el mundo, que vemos que ocupa hasta el 60.4%. Esa es una manga gástrica. Empezamos nuestra disección. Depende del grupo, pero la idea es irnos por toda la curvatura mayor. Usamos bisturí armónico o tecnología similar. Pensar hacerlo sin esto es mucho más complejo. Ahí estamos haciendo la disección de las adherencias retrogástricas, que sí requiere un entrenamiento específico, porque como ven, del lado derecho está el vaso. Después de esto, iniciamos con nuestro primer grapeo a nivel antral, que más o menos está a 5 centímetros del píloro. Ha evolucionado el grapeo mucho. Antes solo teníamos las dos principales empresas a nivel mundial.
ahora con la liberación de las patentes tenemos empresas que lo hacen mejor. O sea, por ahí hay un médico de base que me dice es que el grapeo actual sangra menos que el original, ¿no? Y sí, efectivamente sí. Como vemos, eso no tiene sangre. Hacemos una prueba de azul de metileno para evitar la complicación más temida que son las fugas. Las fugas, eso es lo que resecamos. Bueno, eso fue la manga gástrica. La segunda cirugía que vemos que más se hace en el mundo, casi un 30%, es el bypass clásico. Se crea un reservorio de 30 a 50 mililitros que vamos a conectarlo a nuestra asa alimentaria para que después, más adelante, se pueda conectar con las secreciones que vienen del hígado y del páncreas. Su objetivo de esta bolsa gástrica es dar la sensación de saciedad y vamos a ver que tiene más franco y se ha estudiado más la producción de incretinas y algunas sustancias que modifican la digestión y la absorción. Como mencionamos, es la cirugía bariátrica más común del mundo. Pongo rápidamente este cuadro. Las incretinas principalmente estimulan la liberación de insulina, lo que busca es disminuir la glucemia en sangre. ¿Qué hacemos en un bypass? Quiero decir que estos videos son de aquí del servicio. Les recuerdo que a partir de octubre hubo un cambio radical en la clínica de cirugía bariátrica, principalmente de personal, pero seguimos haciendo y se incrementó el número de procedimientos que se hacen semanalmente y que vamos a ver ahorita que hablemos de la casuística. Realmente, aunque llevamos pues 15 años con esto, pues la verdad es que el número de pacientes comparado con la obesidad en el mundo, pues es nada. De ahí que creo que dentro del programa de capacitación del PUEM para cirugía general debe de venir en las habilidades del cirujano general mínimo hacer mangas para poder enfrentar lo que nos platicó el doctor Valadez de la obesidad en México y en el mundo, ¿no? Ahí se está haciendo la gastroyeyuno anastomosis. Después buscamos hacer el asa, la yeyuno, que es para poder derivar en su momento el alimento por un lado y las secreciones del hígado y del páncreas por la otra asa, que vamos a ver en la última parte del video cómo hacemos esa división. Quiero decir que en estos pasos que vimos anteriormente es cuando mayor fuga hay. La principal fuga por técnica en bypass es en la gastroyeyuno. Aquí estamos cerrando las brechas del mesenterio para evitar hernias internas. Posteriormente hay estudios ahora que sí, que no, pero por escuela aquí se cierran. Y ahí estamos dando, se fijan, puntos en grasa. Así hay que tener una adecuada preparación laparoscópica. Se hace una prueba de azul de metileno, igual que en la manga, para si es evidente detectar alguna fuga. Y aquí estamos dividiendo pues nuestra asa alimentaria y nuestra asa que va a contener nuestra asa biliar y derivados del páncreas. Ahora, el VAGUA es un bypass de una sola anastomosis. Se fijan, el pouch es más largo, es hasta va a tener una capacidad de 200 cc. Se crea, si vemos que 200 cc es un poco menos que una taza que generalmente son de 250, se crea un mecanismo antirreflujo. Aquí no está evidente en la imagen, pero con la idea de que, como se fijan, solo va a ser una anastomosis, va a llegar un momento en el que vamos a tener contacto con las secreciones del hígado y del páncreas y se busca con este mecanismo disminuirlo. Su objetivo es aumentar la sensación de saciedad, la producción de incretinas y modificar también, como vemos, porque sí se puentea, la digestión y la absorción. Los resultados comparados con el bypass tradicional son mejores. Y bueno, es la tercera cirugía bariátrica más común en el mundo. Aquí iniciamos muy parecido al bypass, pero vemos que nuestro reservorio gástrico es más amplio. Y como vieron en el video anterior, son 2 anastomosis, en este solamente va a ser una anastomosis. Aquí se está haciendo el mecanismo antirreflujo.
Como les repito, son videos de aquí, del Hospital General de México, con un poco aumentada la velocidad, pero el promedio es de 1 hora y media, 1 hora 40, el bypass tradicional y el bagua. Y la manga gástrica es aproximadamente de 1 hora. Estamos ahorita a nivel mundial con el menos del 1% de complicaciones. El Hospital General de México es un centro de calidad en cirugía bariátrica. Entonces ahí, como vemos, se hace el cierre donde entra el grapeo, se hacen 2 planos para evitar disminuir la probabilidad de fugas. Y también al final del video vamos a ver que hacemos una prueba de azul de metileno para evidenciar cualquier fuga posterior. Bueno, hay otros procedimientos que se hacen en el mundo. Este año pensamos hacer el SADI, que es una mezcla entre una manga gástrica y una anastomosis duodeno-ileal. Tiene otras indicaciones muy parecidas. No se ha hecho en el hospital, lo vamos a hacer. También existe el switch duodenal, que es muy efectivo, es la cirugía bariátrica que más pérdida de peso tiene, pero es muy radical en cuanto a desnutrición, aunque algunos artículos al final dicen que nos vamos a estabilizar, pero sí es bastante agresiva. Entonces, esas no las hacemos y no ahondaremos. Pero vamos a hablar de los resultados. Vamos a ver que tenemos cuantificado desde el 2015 y vemos que únicamente se ha realizado en estos 10 años cuantificado por planeación 953 procedimientos, que si vemos contra la cantidad de pacientes que vienen día a día, pues es nada. Y eso que, bueno, se buscan espacios. Muchas veces vamos a ver que, por ejemplo, en estos años, pues era muy difícil conseguir grapeo. Pasaron periodos en los que no había apoyo por la beneficencia, que es mecanismo mediante el cual muchos pacientes pueden subsanar el costo de lo que representa este tipo de cirugía. Estos altas y bajas en la economía del hospital es lo que nos ha llevado a tener esta numeraria, pero vemos que empieza a incrementar y si hacemos pues nada más una progresión, aquí serían 72, serían 144 y superaríamos y casi estaríamos al nivel del el año 2003. Ahora tenemos 3 turnos quirúrgicos en la semana, generalmente se meten 2 cirugías por semana, 2 cirugías por día, 6 por semana, con lo que pensamos incrementar esto. Los resultados en cuanto a pérdida de exceso de peso. Vemos que en el bypass gástrico es del 65%. Vemos que es éxito porque hablamos de éxito en un procedimiento bariátrico cuando perdemos más del 50% del exceso de peso. La manga gástrica también es éxito, pero el que más pierde es el bypass de una sola anastomosis. ¿Y qué pasa a los 12 meses? Porque los pacientes siempre preguntan, oiga, pero pues ¿cuándo voy a perder este exceso de peso? La mayor pérdida de peso es en el bagua, con un porcentaje de éxito del 97%, luego el bypass y luego la manga gástrica, por lo que podemos definir que el programa de cirugía bariátrica del Hospital General de México, que lleva más de 15 años, la técnica más utilizada es la manga gástrica, que estamos mutando. El bagua yo creo que va a superar el bypass, pero es una técnica que tiene 5 años, 6 años que se implementó en la clínica, porque es una técnica relativamente nueva con respecto al bypass tradicional. El bagua ya vimos que es la técnica que más pérdida de peso tiene en 12 meses y que continúa con esa pérdida de peso con índices y con porcentajes de éxito de hasta el 91%. Muchas gracias. Agradecemos la participación del jefe de servicio de cirugía general, el doctor Zavala, que actualmente es el coordinador de la clínica de bariatría también. Y pues nuevamente destacar la importancia de un diagnóstico adecuado por el equipo multidisciplinario. No se trata de cuál es el procedimiento que el paciente quiere, ni tampoco el que el médico prefiere, sino el que el paciente requiere basado en este análisis que hacemos en la clínica de atención multidisciplinaria. También importante destacar que en la estadística mundial existen preferencias y también existen marcadas diferencias
con la estadística del hospital. Creo que tenemos excelentes resultados con el bypass gástrico de una sola anastomosis, que precisamente necesitamos conjuntar un poco más de evidencia para poder participar en esta estadística a nivel mundial, ya que no es similar en cuanto a lo que se presenta en consejos internacionales. Damos paso ahora a esta charla bastante interesante por el doctor Abraham Razo Sánchez, ya cirujano titulado de este hospital, también con la alta especialidad en endoscopía y la alta especialidad en cirugía bariátrica y laparoscopía avanzada. Como saben, nuestro hospital es también un hospital eminentemente importante en trasplante y es también de la mano de cirugía bariátrica que hemos tenido bastantes buenos resultados. Nos va a platicar acerca de la experiencia en el Hospital General de México. Gracias. Muy buenos días. Vamos a hablar de algo importante, algo que es nuevo, es novedoso, no solo a nivel de este hospital, no solo en México, sino en todo el mundo. Algo que ha venido de menos a más y que justamente en este curso que platicamos de obesidad, de MASLD y de cirugía gastrointestinal une todas estas especialidades en un solo tema. Como introducción, pues ya hemos platicado a lo largo de estas pláticas, de estas charlas, que obviamente la obesidad va a tener un mayor impacto en el paciente, un impacto negativo tanto en la mortalidad como en la morbilidad. Y además de todas las enfermedades que vienen acompañadas con el paciente obeso, pues algo que ha venido de menos a más, como decíamos, pues es el MASLD, que ha cambiado de nombre. Ya platicamos tanto ayer como hoy de esta patología, previamente conocida como NAFLD, con una prevalencia del 30%. También el MASH, hoy conocido como MASH, con una prevalencia del 5%. Y este cuadro ya lo hemos visto a lo largo de estos 2 días, cuál es el espectro de estas patologías hepáticas y cuál es cuál es la progresión de la misma. Un hígado sano, aproximado menos del 5% de los hepatocitos va a tener grasa. El MASLD va a haber una estatosis, grasa en más del 5% de los hepatocitos. Posteriormente progresa a MASH, que va a haber una esteatosis con inflamación y fibrosis, y esto a cirrosis compensada, cirrosis descompensada y hepatocarcinoma, obviamente dependiendo del paciente. ¿Cuál es la epidemiología? Y a nosotros, yo siempre le digo a los estudiantes que les va a tocar ver como ese cambio en la curva de esta enfermedad ha aumentado globalmente en todo el mundo. Hoy en día es la segunda causa de cirrosis hepática. A todos los estudiantes, a nosotros como médicos de base, a los residentes les va a tocar vivir ese cambio donde se va a convertir en la primer causa de cirrosis hepática. Recordemos que la primera causa es la alcohólica. Y hoy en día es la segunda causa, la segunda indicación de pacientes candidatos a trasplante hepática después del virus C, del virus de hepatitis C. Nos va a tocar vivir ese cambio donde posteriormente va a ser la primera causa de indicación de trasplante hepático. Aquí hay un tema importante. ¿Por qué no trasplantamos pacientes si no han tenido tratamiento para virus de hepatitis C? ¿Y por qué no trasplantamos pacientes si no dejan el alcohol, por ejemplo? Porque son indicaciones de no trasplante, pero sí trasplantamos pacientes con MASLD que no se le ha dado nada para la obesidad. Entonces sería una incongruencia, digamos, como en el tratamiento de la obesidad, del trasplante hepático, sí tratar las enfermedades previas a estas otras 2 patologías y no tratar o no hacer nada más allá para el MASLD, que hoy en día es una enfermedad que es la segunda causa de trasplante hepático. Hoy en día, pues no existe ningún tratamiento definitivo. Tenemos muchas cosas que nos ayudan para esto, pero nada que sea tajante para el MASLD. Hay varios medicamentos diferentes, y tenemos también la cirugía bariátrica. Estos van a ayudar a mejorar el estatus funcional del paciente, sin embargo, no van a curar como tal la enfermedad, al menos en estadios tardíos, pero sí van a ayudar a evitar la progresión de la enfermedad. Llegó aquí entonces la cirugía bariátrica y dice, bueno,
¿Podemos hacer cirugía bariátrica en los pacientes con MASLD? Sí, sí se puede. Antes no se podía. El doctor Francisco Valadez ya nos habló de las indicaciones de la cirugía bariátrica. Antes era una contraindicación para cirugía bariátrica el hecho de tener cirrosis hepática o hipertensión portal. Hoy en día es una cirugía que realizamos sin ningún problema. Pero ahora es cuándo hacerla, antes del trasplante, durante el trasplante o después del trasplante. ¿Cuál va a ser la intención de la cirugía? Pues obviamente si el paciente lo agarramos en MASH, es decir, no teniendo una enfermedad terminal, pues el paciente, es el escenario ideal, o sea, podemos evitar la progresión del MASH a una enfermedad terminal hepática. Va a incrementar, sin embargo, el paciente con cirugía, en la cirugía, el contexto de la cirugía bariátrica con MASH o con enfermedad terminal, va a aumentar la mortalidad si el paciente ya tiene cirrosis hepática o hipertensión portal. El chiste de todo esto, ¿cuál es el resultado? Pues mejorar los resultados post-trasplante. Sabemos que la obesidad como tal, en el contexto de un paciente que va a ser sometido a un trasplante hepático, va a ser un predictor de complicaciones en el mismo, no tanto del órgano, como puede haber o puede estar asociado mayormente a disfunción, a rechazo o a pérdida del órgano. Tanto en la morbilidad, pues puede haber infecciones de herida quirúrgica, dehiscencia de herida quirúrgica o hernias posteriores a la cirugía, obviamente, y en la mortalidad, que actualmente no se considera que sea, que aumente la mortalidad en pacientes con obesidad y trasplante hepático. Va a ser utilizado también para otras, para otras etiologías, o sea, bueno, el trasplante hepático asociado a obesidad también se puede realizar, bueno, en un contexto en el 30% por otras causas, que no sean MASLD o otra causa, el 30% de los pacientes sometidos a trasplante hepático van a tener obesidad. Y en este contexto, bueno, primero hay que tener que en varios grupos es un criterio de exclusión el hecho de tener obesidad y ser candidato a trasplante hepático. Varía mucho, obviamente, en la experiencia de cada grupo de trasplante hepático. En muchos, en algunos, es criterio de exclusión que el paciente tenga entre 35 a 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Y se ha considerado o se le da recomendaciones al paciente para realizar, para disminuir ese peso. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que la dieta y el ejercicio, bueno, es algo muy comprobado. Solamente en pacientes con obesidad, solamente va a funcionar en el 5%. O sea, la dieta y el ejercicio no es tan sencillo decirle a un paciente, todos hemos intentado hacer dieta, todos hemos intentado, de por sí no es complejo, solo nos funciona el 5% de la población. Imagínense en un paciente que va a ser trasplantado, que no tiene las mismas capacidades, que no tiene el mismo metabolismo, pues tiene una alta tasa de fracaso, arriba del 95%, el hecho de decir al paciente que únicamente haga dieta y ejercicio. Los medicamentos, hoy en día los medicamentos, tenemos a todos los análogos de la GLP-1 y desde el liraglutide hasta los que vienen posteriormente, semaglutide 2.4, teristapide y demás. Todavía faltan estudios para esto y pues la cirugía bariátrica ha tenido un nuevo rol a nivel mundial. Es por eso los que empezaron este movimiento, los que empezaron a decir, oigan, ¿y por qué no le hacemos una cirugía bariátrica a un paciente que va a ser trasplantado con MASLD? Es la clínica Mayo, tiene su infografía que dice, bueno, pues muchos centros de trasplante van a requerir una pérdida de peso para alcanzar una meta de índice de masa corporal previo a un trasplante, pero pues esto va a requerir dietas restrictivas, ejercicio, lo cual, como les digo, es aún más difícil en paciente con MASH. Entonces se propone una nueva técnica quirúrgica que va a ofrecer pues, esperanza y mejorar el pronóstico del síndrome metabólico y que no aumenta la comorbilidad del trasplante. Esto suena pues algo bueno y pues cuáles son los resultados. Tenemos que la indicación del trasplante, primero, ¿cuáles son las indicaciones para trasplantar a un paciente? Un MELD score arriba de 14 puntos, que el paciente tenga ya hipertensión portal o que esté descompensado con alguna de estas patologías, sangrado, encefalopatía, ascitis o hepatocarcinoma. Una vez que el paciente ya es candidato a cirugía bariátrica, a trasplante hepático, pues se puede considerar a cirugía bariátrica para una de dos, prevenir la recurrencia de esta enfermedad y mejorar los resultados postoperatorios. ¿Cuándo realizar la cirugía bariátrica? Les comento, es hoy en día donde se está investigando más, antes, durante o después del trasplante. No existe hoy en día ningún estudio que defina exactamente el momento ideal, ni tampoco qué cirugía realizar.
Les digo, esto es algo novedoso, esto es algo que si revisamos la bibliografía de hace 10 años, está contraindicado completamente el hecho de realizar cirugía bariátrica en el contexto de un paciente que se va a trasplantar o que tiene MASH o que tiene, bueno, que tiene cirrosis hepática. Hoy en día el contexto es completamente diferente, los artículos, los metaanálisis y demás hablan de otra cosa o sea, muy diferente a lo que se publicaba hace 10 años. Vamos a hablar primero en la cirugía bariátrica antes del trasplante. Antes era lo recomendado. ¿Por qué? Pues funciona más sencillo. Sin embargo, pues los pacientes pueden desarrollar deficiencias nutricionales, va a haber disminución en la ingesta, va a haber una mala absorción de nutrientes y pues de por sí la enfermedad hepática tiene estas deficiencias propias de la enfermedad, entonces puede modificarse el estatus inmunológico del paciente previo ya al trasplante hepático, paciente que va a estar comprometido inmunológicamente después del trasplante hepático. Entonces se cree que puede poner en riesgo los resultados del trasplante. Va a haber un aumento en la morbilidad a corto plazo en este grupo de pacientes hasta el 5%. Recordemos que tanto el doctor Valadez como el doctor Zavala nos comentaron que la cirugía bariátrica tiene un riesgo de mortalidad menos del 1%. Hay que considerar que sus pacientes tienen hipertensión portal, tienen cirrosis, entonces entran en un espectro de complicaciones de menos del 5%, lo cual la verdad es que pues, se considera bueno. ¿Ok? ¿Por qué? Por el riesgo de hemorragia, principalmente por la hipertensión portal. La mortalidad se ha visto que no se afecta posteriormente. ¿Cuáles son los beneficios de realizar la cirugía bariátrica previa al trasplante hepático? Uno es la estabilización de la enfermedad. Esta enfermedad, el MASH, pues ya no va a seguir progresando. Va a convertir a pacientes no candidatos en pacientes candidatos. Es decir, si les digo que hay centros que el índice de masa corporal de 35, de 40, ya no se consideran candidatos, si bajamos este índice de masa corporal del paciente, de no considerarse candidatos a trasplante, se van a considerar candidatos posteriormente. En pacientes con MASH, es decir, con enfermedad que no ha progresado, enfermedad terminal, podría incluso retirarse del paciente de la lista de trasplantes porque la enfermedad va a mejorar al grado que ya no se consideraría candidato a trasplante hepático. Y pues va a haber una mejoría en tiempos quirúrgicos durante el trasplante. No es lo mismo someter a una cirugía tan grande a un paciente con índice de masa corporal de 40, de 50, que un paciente que ya bajó ese índice de masa corporal. ¿Qué tipo de procedimiento vamos a hacer? Lo que más está estudiado es un bypass en Y previo a la cirugía bariátrica o una manga gástrica. Y los resultados pues son una tasa de complicaciones, les digo, posterior a la cirugía bariátrica, del menos del 5% y una mortalidad menos del 5% después de la cirugía bariátrica y una mortalidad del 7% a un año de trasplante. Esto entra en la mortalidad de trasplante hepático considerada como criterios de calidad. Y los resultados también, esto está bien estudiado, que la pérdida de peso del 5% del exceso de peso, aquí hablamos del exceso de peso, no del peso total, va a disminuir considerablemente la estatosis hepática. La pérdida de peso del 7% del exceso de peso disminuye, nos realiza una resolución de estatosis hepática. La pérdida del 10% del exceso de peso va a disminuir la progresión y va a estabilizar la enfermedad. Y una pérdida del 10% de exceso de peso la consigue, si no el 100% de cirugía bariátrica, pues bueno, sí se considera que la mayoría de cirugía bariátrica. Recordemos los resultados que comentó el doctor Zavala, y estábamos hablando de un porcentaje de pérdida de exceso de peso al año del 80 al 90%, lo cual ese 10% pues pasa, o sea, entra dentro de. Realizar la cirugía bariátrica durante el trasplante, pues antes sonaba descabellado, hoy en día pues se ha visto que es mejor utilización de recursos, es un solo tiempo anestésico, un solo tiempo quirúrgico, un solo periodo postoperatorio y la manga gástrica es el procedimiento de elección, realizada en el 100% de estudios revisados con mejores resultados en la mortalidad. En la mortalidad, ¿cuáles son los resultados? Del 0 al 3.9%, una excelente pérdida de peso sin cambios en la tasa de complicaciones y mejoría de resultados en las comorbilidades, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, hiperlipidemia. Y, bueno, vamos a ver, después de la cirugía, se ha visto que realizar la cirugía bariátrica después de la cirugía, pues hay mayor tasa de complicaciones, son pacientes que están inmunosuprimidos, tienen corticoides, tienen efectos secundarios como hipertensión o alteración en los lípidos y va a haber aumento de peso ya de por sí. Técnicamente va a ser más compleja porque un trasplante hepático no es una cirugía, no es una cirugía pequeña, es una cirugía
que va a causar adherencias posterior a la cirugía. Y pues obviamente eso es algo bien importante, que hay mayor riesgo de recurrencia de MASH. O sea, antes de, se espera un año de la cirugía bariátrica, de la cirugía del trasplante hepático a la cirugía bariátrica, pero ha habido casos donde ya recurre el MASH en estos pacientes antes de que sea candidato para realizar la cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué cirugía realizar? Estas son cosas que tener en cuenta importantes porque el bypass en Y pues va a modificar la anatomía y con esto el abordaje endoscópico. Las complicaciones biliares del trasplante hepático son presentes hasta el 30% de las veces, lo cual va a requerir muy probablemente un abordaje endoscópico. Esto va, pues bueno, también al final también nos puede aumentar el mayor tiempo quirúrgico y pues hay variabilidad en la absorción de los inmunosupresores a los cuales se va a considerar el trasplante. La manga gástrica, en cambio, tiene poco impacto en la absorción de nutrientes, permite un abordaje endoscópico, menor tiempo quirúrgico, facilita la inmunosupresión, la disminución de peso es gradual y se puede hacer en un solo tiempo quirúrgico. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Elegimos al paciente, índice de masa corporal arriba de 35, lo es detectado por el equipo de trasplantes, nos los manda, iniciamos el protocolo de cirugía bariátrica y el manejo multidisciplinario, se notifica a través de una red de apoyo el momento del trasplante hepático, e ingresamos a la sala en cuanto termine el trasplante para realizar nosotros una cirugía bariátrica. ¿Qué cirugía bariátrica realizamos nosotros? Una manga gástrica. El tipo de trasplante es ortotópico de donador fallecido con preservación de vena cava, una se llama piggyback, la técnica, y una anastomosis colédoco-coledociana. La cirugía bariátrica que nosotros hacemos, una gastrectomía vertical en manga o una manga gástrica. Aquí tenemos el contexto, es un paciente muy diferente, nosotros estamos acostumbrados a hacer cirugía laparoscópica, todos lo hacemos laparoscópico, pero en este contexto no tiene ningún sentido hacer laparoscópico si el paciente pues ya está abierto en sí. Entonces, disecamos, así como nos enseñó el doctor Zavala, disecamos la curvatura mayor, igual con una pinza de energía, y el grapeo lo hacemos igual a través de una engrapadora laparoscópica. ¿Por qué? Porque el abordaje, o sea, nos conviene más realizarlo con una engrapadora laparoscópica porque el abordaje lo podemos hacer mejor llegando al fondo, no con engrapadoras de cirugía abierta. Y el seguimiento, el paciente pasa a terapia de reanimación postquirúrgica, el 100% de pacientes post-trasplante pasan a esta unidad de cuidados intensivos, se inicia la dieta líquida dentro de las primeras 24 horas postquirúrgicas, lo mismo que cualquier paciente postbariátrico, se le hacen diferentes estudios, se traslada a piso 24-48 horas, inicia la inmunosupresión vía oral, se retiran los drenajes dejados por cirugía de trasplante, nosotros no dejamos drenajes en la cirugía bariátrica en este hospital, y se va a agresar al paciente entre 5 o 10 días. Va a continuar posteriormente su seguimiento multidisciplinario. El tiempo quirúrgico, ¿cuánto nos tardamos? O sea, ¿cuánto añade la cirugía al de trasplante en nuestra parte? 23 minutos en promedio. La pérdida de peso a 3 meses, una pérdida del exceso de peso de 65%, o sea, más de lo que les decía que es conveniente en este contexto, y con una morbilidad y mortalidad del 0% asociada a cirugía bariátrica. El trasplante hepático per se tiene su humor y mortalidad aparte. Y conclusiones, pues el trasplante hepático es el único tratamiento de elección en MASH y enfermedad terminal igual asociada. La cirugía bariátrica previa a desarrollar MASH y enfermedad terminal está fuertemente recomendada. Aún se necesitan estudios más robustos para cuándo realizar la cirugía. Es segura en el contexto del paciente trasplantado. No existe todavía ningún consenso o alguna guía. Los resultados son favorables. La cirugía bariátrica, la cirugía bariátrica después del trasplante hepático hay que considerarla como última opción. Sí aumenta la mortalidad hasta un 16%, y algo muy importante, los medicamentos probablemente tengan un rol en este tipo de pacientes, los análogos de la GLP-1 específicamente y combinados. Hay que evaluar e individualizar al paciente y es importante realizarlo en un centro hospitalario que cuente con experiencia y recursos necesarios.